Muy buenos días, un feliz sábado, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan a través de Hope Media. Esta mañana, desde la Asociación Noroccidental, el área número 2 tiene el privilegio de compartir con ustedes lo que es el servicio del culto divino. Y de esta manera extendemos un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Hope Media en todo Honduras. Que el Señor les bendiga en este día especial y que podamos disfrutar del mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en este día especial. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un feliz y bendecido sábado. Ahora les invitamos a que todos juntos podamos entonar la doxología número 20. A Dios el Padre Celestial. Queridos hermanos, les invitamos a entonar las estrofas del himno 376, Dulce Oración. Eleva
La lectura bíblica para esta mañana la encontramos en el libro de Filipenses, su capítulo 4, versículo 6. El texto dice de esta manera: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero invitarles a que vayamos a la presencia de Dios a través de la oración, el medio que Él dejó para que nos comuniquemos con Él. Oremos. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, bendecimos y alabamos tu santo nombre este día sábado, porque nos das el privilegio de adorarte en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, que escucharemos tu santa palabra, háblanos a través del instrumento que tú has de usar esta mañana para traer esperanza a cada corazón y también aumentar nuestra fe en ti, en tu palabra. Tómanos como enteramente tuyo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Probad y ved. Historia de hoy: ofrenda de ayuda. ¿Ha experimentado alguna vez una crisis personal? Las situaciones de crisis, ya sean personales o globales, pueden llevar a algunos a preguntarse si Dios sigue teniendo el control. Pero otros, cuando son desafiados por las crisis, deciden simplemente seguir a Jesús. Al enfrentar la mayor crisis del universo, la existencia del pecado y el consecuente desafío de su soberanía, Jesús no demostró ninguna actitud de víctima. Por el contrario, se entregó en sacrificio por aquellos a los que la crisis había afectado más. Y esa es precisamente la misión de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, y de Acción Social Adventista, ASA. Ambas agencias humanitarias de la Iglesia Adventista han ayudado a suplir las necesidades de más de 20 millones de personas que se vieron afectadas por el COVID-19. Esto es solo un ejemplo. En situaciones de crisis, ADRA proporciona acceso a alimentos, agua, refugio, educación, ingresos y acceso a profesionales sanitarios, servicios esenciales que escasean en medio de una crisis mundial como una pandemia. Siempre es provechoso ayudar a los demás, incluso ante una crisis personal. Una forma de hacerlo es apoyando al Ministerio de Bienestar de ADRA. Pero, ¿cómo apoyar? En los países o regiones del mundo en los que se adopta el plan de ofrendas combinadas, el 20% de todas las ofrendas regulares recogidas en la iglesia cada sábado o por internet se envían automáticamente al presupuesto mundial o al Fondo Misionero Mundial. Este fondo apoya por igual todos los proyectos misioneros autorizados, instituciones y agencias de la iglesia como ADRA. En otras regiones del mundo, se recoge una vez al año la ofrenda de ayuda para catástrofes y hambruna, que también apoya al ministerio de ADRA. Pero si, por ejemplo, además de su pacto, quiere donar directamente a ADRA, solo debe marcar ADRA en su sobre de diezmos y ofrendas o ingresar a donations.adra.org/donate para contribuir. Al devolver el diezmo y las ofrendas regulares, dimos gracias a Dios por la posibilidad de contribuir con ADRA, que refleja el servicio desinteresado de Cristo en favor de los necesitados. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. A continuación, escucharemos una interesante historia a cargo de la profesora Carmen Melania Cárcamo de Chub. Para ahí está el tiempo. Muy buenos días, chicos y chicas. Dios les bendiga en este hermoso sábado. Estamos contentos de verles y de que ustedes nos vean a través de una pantalla. Y en esta hora vamos a escuchar lo que es nuestra historia de Rincón Infantil, la vaca que casi fue al pantano. ¿Ustedes tuvieron en alguna ocasión alguna situación difícil en la que no podían salir o no hallaron una situación en donde no podían salir? Entonces, y la historia se trata de eso. ¿Qué hicieron para encontrarle solución a ese problema difícil? La historia de hoy muestra que necesitamos usar
la oración o la inteligencia para salir de esa situación difícil. Ya vimos o ya hemos escuchado de la familia de la hermana Elena de Huay. Cuando ella tenía apenas 7 años, sucedió un accidente en la familia de ellos. Y es que ellos tenían una vaca y la hermana Elena o la niña Elena era muy obediente y le gustaba ayudar. Y a su corta edad, a los 7 años, ella tenía responsabilidades en el hogar. Ella tenía que cumplir y le habían encargado que cuidara una vaca y esa vaquita le llamó Bossy. Así que ese era su trabajo, de ir a ordeñar la vaca en las tardes, irla a buscar, irla a traer al campo donde la tenían. Y todas las tardes ella tenía que salir a buscar la vaquita y Bossy. Pero un día que salió, no la encontró en el establo donde la tenían. Así que se preocupó. Salió corriendo y dijo, Bossy, ¿dónde está Bossy? Y empezó a gritar. Así que esa niña dijo, ay, ¿dónde sería? Empezó a caminar por el campo y de repente cuando estaba a lo lejos se escuchó mu, mu la vaca. Muy bien, bien, se le oía ya débil y cansada a la distancia. Entonces ella volvió a gritar y volvió a decir, Bossy, y corrió a la dirección donde se escuchaba, donde la vaca estaba. Oh, pobre Bossy, ha de estar muy cansada donde estaba. Sus patas las tienen enterradas en el pantano, así que voy a hacer algo. ¿Qué podemos hacer?, dijo ella. Se quedó pensando por unos momentos. Vamos a pensar qué podemos hacer para ayudarla. Ella recordó que había escuchado que cuando un animal queda atrapado en el pantano, si el animal se movía mucho, entonces corría el peligro de quedar atrapada en el pantano. Así que ella dijo, no le voy a hablar más, y se fue a buscar pasto para darle. Así que le acercó el pasto lo más que pudo a su boca y se lo dio en su boca para que ella comiera. Entonces ella lo comió, lo saboreó y después, entonces Elena volvió nuevamente a ir a traer pasto, pero esta vez se lo puso un poco más alejado de donde ella estaba, de la vaquita, para que la vaquita pudiera hacer un esfuerzo y pudiera estirarse y poder salir. Y así lo hizo hasta que la vaquita pudo salir del pantano donde estaba. Su padre escuchó lo que había hecho y la felicitó, se puso muy feliz de lo que Elena había hecho, así que la felicitó y dijo, estoy orgullosa de ti, Dios te ha dado mucha sabiduría para que actúe de esta manera. Niños y chicos, realmente Dios es sorprendente cuando ustedes o nosotros dependemos de la oración, dependemos de Dios. Dios puede proveer esa solución a su problema. Dios es capaz de darle solución. No sabemos cuál es su problema, puede ser una clase, sus compañeros o alguna situación difícil que tenga. Dios siempre tiene una solución a sus problemas y Él quiere que ustedes dependan de Él. ¿A través de cómo? A través de la oración vamos a depender. La oración es el medio por el cual nos podemos comunicar con Dios. Es el medio que nos une a Dios y donde hallamos solución y consuelo para nuestros problemas. Dios quede con ustedes en sus hogares y recuerden que Jesús les ama mucho, mucho y les acepta tal y como somos. Feliz sábado y que Dios les bendiga. Feliz sábado, apreciados hermanos. Dios les bendiga en este sábado 2 de septiembre. Es un gusto, un placer para mí poder saludarles y poder compartirles la palabra de nuestro Dios. En este sábado hablaremos acerca de un pasaje que encontramos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12 de un milagro, y es precisamente de un milagro cuando la iglesia ora. Se narra la historia que en ese momento la iglesia empezó a recibir persecución. Dice la historia bíblica que algunos cristianos eran perseguidos y algunos habían estado yendo a la cárcel por ser cristianos. Y en ese momento se desata una persecución, pero yo quiero llevarlos precisamente a
recordarles o a hacerlos reflexionar acerca de este texto que encontramos en este versículo. Precisamente nos dice que la iglesia empezó a ser perseguida. Entonces, ¿qué pasaría, apreciados hermanos, apreciados amigos que nos ven, si usted que ama a Dios, que usted tiene amor por la obra de Dios, qué pasaría? ¿Cómo nosotros actuaríamos? ¿Qué actitud nosotros tendríamos si acaso empezara una persecución a los cristianos? Y esto me lleva a pensar, hermanos y amigos, que quizás no estamos preparados como iglesia para una persecución. La sierva del Señor nos dice precisamente que nosotros debemos de prepararnos y debemos de hacer los preparativos en todo momento cuando es probada nuestra fe. Por lo tanto, solamente póngase a pensar un momento, ¿qué pasaría si en este mismo momento, si este sábado 2 de septiembre, se da una orden para que empiece a perseguirse a cada cristiano? Que comiencen a perseguir a cada cristiano, pongámoslo así, a cada adventista o a cada amigo que está sintonizando la palabra de Dios, que está buscando al Señor. Saben, en los libros proféticos nosotros encontramos que el pueblo de Dios en el último tiempo va a ser perseguido. Por lo tanto, al estudiar este tema, es necesario que usted y yo reflexionemos cómo está nuestra vida con el Señor. ¿Qué tan fiel usted y yo estamos? De tal manera que si comenzara en este mismo momento una persecución, si se desatara una persecución, ¿cómo estaría su vida y mi vida? Agarrado de la mano del Señor. Pues a esta historia es que yo le invito para que busquemos esta historia en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12 y nosotros miremos esta interesante pero poderosa historia. Así que les invito, hermanos, para que puedan inclinar su rostro ahí donde usted está, para que nosotros le pidamos la dirección a nuestro Dios y de esta manera, entonces, que Él nos ayude a entenderla y a comprenderla. Amado Señor, en esta mañana te agradecemos porque es tu voluntad de que tu pueblo, tus hijos, oh Señor, puedan estudiar tu palabra en esta mañana. Por favor, prepara a tu pueblo, oh Padre, para que podamos encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes de los cielos, que podamos estar listos. Así que suplicamos para que nos dirijas en esta hora y en esta hora tu iglesia, oh Señor, pueda aprender más, pueda poner en práctica lo que ya conocemos. Lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. El título que lleva este tema le hemos puesto el poder de una iglesia que ora. ¿Cuál es el poder que tiene una iglesia que ora? Nosotros hemos escuchado precisamente diferentes pensamientos, oraciones como esta. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Así que nosotros vamos a ver, dice el versículo 1, por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar, noten esto, dice mi versión, ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Ahora, dice el versículo, la siguiente parte. En el versículo 3 estamos. Entonces sucedió en los días de la fiesta en que se come el pan sin levadura. Y dice el verso 4. Después de arrestarlo, Pedro, donde Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Ahora, quedémonos unos minutitos acá, hermano. Noten esta declaración. Es interesante. Pedro era uno de los líderes de la iglesia cristiana primitiva. Pedro había sido el gran discípulo de Jesús. Ahora el apóstol Pedro estaba allí, es tomado, y entonces dice la Biblia
que era custodiado por 4 grupos de soldados y cada grupo eran 4. Así que 16 soldados. Solamente hágase la imagen, hágase la escena en este momento. ¿Qué pasaría si su anciano de la iglesia, si su líder, si el pastor que usted conoce, uno de los pastores, usted lo ve que llega la policía o los soldados a la casa de él y lo toman custodiado? Y van 16 soldados custodiando al hombre de Dios, que usted sabe que es hombre de Dios. Si una persona precisamente ve ese cuadro y no sabe que es un cristiano, quizás esa persona reflexionará y dirá, a saber qué gran criminal es ese que la policía lo tomó. Así que yo me puedo imaginar, hermanos, que aunque a Pedro lo conocían mucho, sabían de su ministerio, habían personas que quizás de diferentes lugares no lo conocían. Y entonces quizás se les pasó por la mente, ¿quién es ese gran criminal? Ahora, hermanos, cuando algún hijo de Dios pase por estos momentos, no hagamos ninguna conjetura. No importa si no es algún líder de la iglesia, no hagamos ninguna conjetura hasta que nosotros sepamos los hechos, hasta que nosotros nos demos cuenta de la verdad. Así que Pedro fue metido en la cárcel, 16 soldados prácticamente lo estaban custodiando, dice la Biblia. Y dice el versículo 5, aquí viene una de las enseñanzas que nosotros debemos de ver. Vamos a ver 3, pero vamos a ir viendo algunas secundarias, algunas enseñanzas secundarias. La primera que nosotros vimos en esta mañana es precisamente, la reflexión que nosotros vamos a hacer es, necesitamos prepararnos en todo tiempo, de manera que si hay alguna persecución, usted y yo, nuestra fe puede estar firme, sólida como una roca. La segunda enseñanza entonces que nosotros vemos, dice el versículo 5, la encontramos acá. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Y aquí esta es la segunda enseñanza principal que nosotros vamos a ver. Precisamente cuando el hombre de Dios está en la cárcel, cuando todos han dicho es un criminal, nosotros debemos de saber que como iglesia debemos de apoyar a nuestros hermanos a través de la oración. Hay un canto que habla acerca del poder de la oración y dice, está a tu disposición. Así es, apreciados hermanos. Nosotros debemos de recordar que cuando nuestros líderes de la iglesia la están pasando mal, cuando algún hermano de la iglesia está pasando mal, entonces el pueblo de Dios debe de seguir orando por esa situación. Cuando un hermano está en condición crítica, cuando un hermano está enfermo, cuando un hermano está siendo perseguido, cuando un hermano está siendo acusado, cuando un hermano está en diferente situación por ser fiel a Dios, la iglesia debe de seguir orando por él, porque el poder del cristiano está en la oración. Ahora, déjenme leerles un texto que me llamó la atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice así: la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Dios sabía muy bien, y si sabía muy bien, quizás algunos dirían, si era el gran apóstol Pedro, ¿por qué entonces permitió Dios de que él llegara a la cárcel? Bueno, precisamente por esta definición que nos da los Hechos de los Apóstoles en la página 118. Nos dice, la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Hermano y hermana, amigo o amiga que nos escucha, cuando usted se encuentra en dificultad, pero ha buscado a Dios de todo corazón, sepa de que Dios tiene cuidado de usted y que para Dios no hay nada que pueda pasar desapercibido. Él dice precisamente que si sucede, si se cae una hoja de un árbol, él lo sabe. Así que cuánto más nosotros que somos la obra perfecta de la creación, ¿cómo Dios no va a estar atento cuando un hijo le clama a él? Cuando un hijo ha decidido ir por él, obedecerle a él, serle fiel en su corazón, guardar las enseñanzas que están en las Escrituras, es la oportunidad de Dios para que se manifieste algún milagro. Bueno, vamos a seguir avanzando. Noten esto. En el versículo 6
nos dice, la misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo. Una enseñanza secundaria, no es de las principales, pero es secundaria y es digna de mencionar. Es interesante, ¿quién podría dormir? Miren esta situación. ¿Quién podría dormir en una situación tan difícil como la que se encontraba Pedro? Pedro estaba encarcelado. Dice la Biblia también que además de estar encarcelado, había una amenaza de muerte, porque nosotros lo vamos a ver. Precisamente Pedro, no es que lo iban a sacar precisamente para que lo vieran, lo iban a sacar precisamente para ejecutarlo, así como Santiago había sido ejecutado, porque les había agradado a los judíos. Pedro, sabiendo de que hay una amenaza de muerte, sabiendo que ya prontito así lo van a ejecutar, lo van a matar, se terminará su vida, él está durmiendo tranquilamente. Y dice el versículo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. Noten esto, cuando dice la Biblia que estaba entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, estaba apresado, le habían puesto una cadena en la mano izquierda de un soldado y una cadena en la mano derecha con otro soldado. Así que cualquier movimiento que Pedro haga en ese momento, los soldados iban a dar cuenta. Era imposible, humanamente imposible, de que Pedro saliera de ese lugar. Es interesante, Dios, cuando es la situación extrema del ser humano, del hombre, es la oportunidad de Dios. No se le olvide esto. Así que Pedro estaba allí. ¿Cómo Pedro puede seguir durmiendo sabiendo de que está en la cárcel? Que no está en su cama tranquilo allí. La cama buena que ha estado acostumbrado a dormir. 2, está bajo amenaza de muerte que el siguiente día lo van a matar. 3, le han puesto cadenas en sus manos. Hermanos, esto es para que Pedro precisamente estuviera ahí angustiado. Pedro estuviera preocupado. Pero hermanos, aquel hombre y mujer que confía en Dios, en el Dios Todopoderoso, puede dormir tranquilo cuando hay amenazas de muerte, cuando hay problemas angustiosos, cuando mi vida es amenazada sobre alguna otra cosa. El hombre y la mujer de Dios pueden dormir tranquilos porque el que me cuida, el que guía mi vida es el Señor. No se le olvide esto. Pedro estaba durmiendo en ese momento, mientras otros pueden haber estado desesperados ante esa situación. Pedro continuaba durmiendo. Es importante, apreciados hermanos, que usted y yo dejemos toda la confianza en nuestro Dios, que confiemos en Él, aunque yo esté pasando tribulación, aunque yo esté pasando angustia, aunque yo esté en esto, aunque me hagan esto, aunque me estén diciendo lo otro, yo puedo dormir tranquilo porque el Señor es el que está a mi alrededor. Gloria a Dios por esto. Dice el versículo 7, mientras él estaba durmiendo, de pronto se presentó un ángel del Señor. ¿Recuerdan qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba orando. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Dice el versículo 7, de pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. Noten esto. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate enseguida. Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme. Es interesante, hermano. Cuando usted está con todas estas situaciones, cualquier luz, cuando usted está durmiendo quizás y le encienden la luz, entonces puede despertarse. Algunos se despiertan con facilidad, otros pueden ser como Pedro. Le tienen que tocar en el costado para poder despertarlo. Esa era la paz que disfrutaba Pedro porque sabía que su vida estaba escondida en Cristo. El versículo 8 nos dice, y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, ponte tu capa y sígueme. Dice el versículo 9, Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía, porque pensaba que era una visión. Dice el versículo 10,
Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. El ángel, hermanos, llega precisamente, Dios comisiona, manda ángeles para cuidar, para librar a sus hijos. Así que el Dios, hermanos, recuerde esto, nuestra parte nos toca a nosotros hacerla. Pero cuando hay algo que nosotros no podamos hacer, Dios lo hará. Sepa esto, tenga la confianza en el Señor. Quizás usted en estos momentos está precisamente angustiado por una amenaza de muerte. No se preocupe, el día de hoy Dios lo está llamando para que ponga toda su confianza en el Señor. Si usted en este momento está preocupado, está desconsolado por la muerte de algún ser humano, no se preocupe. Dios conoce la situación y Dios desea que usted tenga paz en su vida, tranquilidad. Si hay quizás algún familiar que está en algún vicio, de las drogas, del alcohol, del cigarro, de alguna otra cosa, lo que Dios desea es de que usted tenga paz en su corazón, que confíe solamente, porque Dios hará cosas grandes, maravillosas, cuando usted le deposita todas esas cosas imposibles. Cuando usted las pone en las manos de Dios, Dios las hará, porque fiel ha sido el que ha prometido eso. Así que dice la historia que quedó solo Pedro. Versículo 11. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Verso 12. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Y aquí va la tercera enseñanza principal. La primera es: debemos de estar firmes, debemos de estar preparados ante cualquier cosa, aún ante las persecuciones. Número 2, cuando hay algún problema en la iglesia debe de estar orando. Número 3, precisamente la enseñanza de esto es que cuando hay problemas en la iglesia, y esto yo quiero resumirlo, aunque podemos hablar bastante acerca de esto, pero déjenme decirle, la iglesia se había reunido en esta casa, algunos miembros de la iglesia se habían reunido en esta casa para orar. Hay muchas iglesias que son bien bonito el ambiente, sociable y todo. Y yo he participado en algunas iglesias como esas. Qué bonito es que entre hermanos digan: hermano, vamos a cenar a mi casa. El sábado de tarde, ya cuando despidamos sábado, cuando pasó la sociedad de jóvenes, vamos a comer a mi casa, todos vamos allá. O vamos al social, o vamos aquí, vamos a esto, lo otro. Pero apreciados hermanos, jamás en mi experiencia cristiana adventista de estos 29 años, jamás he conocido una iglesia que cuando hay problemas se han reunido en grupos base para poder orar y pasar no solamente unos momentitos de oración. Ya nosotros vamos a ver que en la iglesia cristiana primitiva, en la casa de María, precisamente se reunieron muchas personas y estaban reunidas en oración. Y estaban reunidas en oración porque la iglesia estaba orando mientras que Pedro estaba en la cárcel, porque estaban orando por su líder, por Pedro. Así que dice la Escritura que en esta casa estaba un grupo de hermanos orando. Yo quiero detenerme acá, hermanos, para mencionarle. Nuestra iglesia no puede seguir igual. Nuestro grupo base no puede seguir igual. Hay diferentes tipos de problemas, diferentes situaciones peligrosas, angustiosas, de tribulación que el pueblo de Dios está viviendo, pero pasamos desapercibido. En la iglesia los miércoles nada más se presenta y se dice: bueno, oren por mi situación que es bastante difícil, pero no comentan lo que es. O saben acerca de la situación y solamente dicen: bueno, oremos hermanos, y le tomamos 1, 2, 3, máximo 5 minutos ese miércoles para orar, pero luego se nos olvida después.
La iglesia estaba de forma constante orando por Pedro. Dice el versículo 13. Ahora, de ahora en adelante, hermanos, cuando en su iglesia, en mi iglesia, sería bueno hacer como un sondeo, ¿no? De cuántas iglesias en nuestra iglesia adventista están precisamente llevando a cabo estos momentos de oración en grupo base. Hacemos las reuniones de grupo base, hacemos campañas, pero 1 hora aproximadamente, 1 hora y media al día. Cuán terrible sería el cambio para nuestro beneficio si la iglesia, si nuestra iglesia, si el grupo base, si nosotros como hermanos decidiéramos pasar toda la noche orando por los problemas de los líderes, por los problemas de los miembros, por los problemas que acosan a la iglesia. Sería un cambio completamente radical que daría nuestra iglesia. El versículo 13 nos dice: llamó a la puerta de la calle y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Noten esto, solamente escuchó la puerta y entonces ella fue a ver. Al reconocer la voz de Pedro, dice la Biblia, noten esto, es tan linda esta reacción porque es una reacción natural. Dice que era una muchacha, posiblemente una adolescente, pero noten lo que dice la Biblia. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió dentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Noten eso, qué grandioso es poder ver los milagros, presenciar los milagros del Señor, apreciado hermano. Qué bonito es de que cuando la iglesia ora, que cantamos, cuando la iglesia ora suceden cosas maravillosas, entonces nosotros estar alegres también por lo que Dios ha hecho en la iglesia. Ahora, dice la Escritura que ella se fue adentro. Y es triste, hermanos, que a veces algunos miembros creen, pero el líder no cree. A veces el líder sí cree, pero el miembro no cree. Es interesante, esto siempre se va a vivir, se vivió en la iglesia primitiva, se va a vivir en nuestro tiempo también. Así que la iglesia estaba orando y el versículo 15 le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que era cierto. Entonces ellos decían: no es él está en la cárcel, él está preso, 16 soldados lo tienen con cadenas a sus manos, no puede salir, es su ángel, le dijeron. Y el versículo 16 dice: mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Yo no sé cuál ha sido su reacción ante las cosas, apreciados hermanos. Es interesante que la iglesia cristiana primitiva nos enseña como que somos muy parecidos con la iglesia cristiana primitiva. Muchas veces oramos por las situaciones y a veces no creemos de que Dios lo pueda hacer o de que Dios lo hará. En cierta ocasión, estábamos orando por una situación en la iglesia central y entonces, después de un mes, el milagro, por lo que habíamos solicitado, habíamos pedido, se dio. Y el primer anciano viene y me dice: no lo puedo creer. Y entonces con una sonrisa yo le digo: ¿cómo no lo puedes creer? ¿Cómo no lo puedes creer? Si habíamos estado orando por esto. Más bien debemos de estar agradecidos con el Señor porque sucedió. Dice la Biblia que ellos se asustaron, quedaron atónitos, sorprendidos, extrañados de que hace unos momentos ellos estaban de rodillas y el milagro se dio enfrente de ellos. Apreciados hermanos, nosotros debemos de confiar. Y mire, Dios es tan lindo, tan bueno, que a pesar de nuestra fe, Dios siempre actúa. Aunque no tengamos la fe como un grano de mostaza, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Por eso nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Qué importante es que nosotros dediquemos tiempo a la oración, no solamente a la oración personal, que es importante y que lo debemos de hacer siempre, sino como iglesia, orar cada día más, estar en constante oración con los miembros de la iglesia, porque así lo hacía la iglesia cristiana primitiva. Entonces, dice la Escritura, se asustaron, se extrañaron, se admiraron, pero él con la mano les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió: cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Ya después ustedes conocen más la historia de forma bien detallada de lo que sucedió. Ahora,
Es interesante, hermanos, cuando sucedan milagros en nuestra iglesia, no se quede callado. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Cuente y diga, por esto yo estaba orando y sucedió tal fecha. Dios fue bueno, Dios contestó mi oración. Dios lo hizo. Hermanos, cuán bueno es que nosotros contemos las cosas que Dios hace en nuestro favor. En esta mañana yo quiero hacerles un llamado de forma especial a aquella iglesia, a aquel hermano, a aquel líder que no está llevando a la iglesia para que ore más, para que dependa del brazo del Todopoderoso. Yo quiero hacer un llamado en su vida. Si usted no está llevando una vida de oración, por favor, el día de hoy, usted lo ha visto, el poder del cristiano está en la oración. No podemos pasar un día sin orar. No puede comenzar su día sin ir a la presencia del Señor. Debemos de orar. Debemos de encomendar nuestra causa a Dios. Cuando nos encontremos en situaciones que usted y yo no podemos resolver, allí es donde nos toca doblar rodillas para que el brazo del Todopoderoso se mueva en favor y haga su santa y divina voluntad. Preciado hermano, hoy yo quiero orar por esos hermanos que quizás no han estado llevando una vida de oración como se debe. Hoy Dios nos está llamando a esto. Así que yo quiero pedirles que incline su rostro ahí donde está, para que nosotros oremos y le pidamos al Señor y que nos ayude para que nosotros podamos ver los milagros y no nos asustemos, sino que glorifiquemos al Padre que está en los cielos. Le invito a que incline su rostro ahí donde está. Amado Señor, gracias te damos por esta historia. Esta historia no está como algo que no solamente por historia, algo ficticio. No, esto es algo real. El apóstol Pedro lo experimentó, la iglesia lo experimentó, Rode lo experimentó, María la madre de Juan Marcos y Juan Marcos lo experimentó. Señor, te pedimos para que sea también un estilo de vida de cada uno de nosotros, los que nos están viendo, por los que nos están escuchando, Señor. Mi persona, siempre podamos depender del brazo del Todopoderoso. Amado Señor, que nosotros, ante las dificultades de este mundo, podamos mantenernos constantes en la oración. Ante las amenazas de muerte, nosotros estemos preparados y que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, bendice a mis hermanos, guárdales, oh Señor, y que se aferren de tu mano en todo momento, que podamos tener en todo Honduras iglesias fuertes, robustas en la oración, oh Señor, que puedan confiar y poner todas las cosas en las manos de nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre. Así que, oh Señor, te pedimos todas estas cosas, lo agradecemos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Comparte esperanza. Comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. Hermanos, para finalizar este hermoso programa de adoración de sábado, les invitamos a entonar las estrofas del himno 529. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Espera velando con gusto, Señor.
Muchas gracias. Agradecemos a Dios por este mensaje en el cual nos anima como iglesia a romper todas esas cadenas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Muchas gracias por su amable atención y que el Señor le bendiga grandemente. Saludos.